Tema de Customer Success es uno de los departamentos que se está intentando automatizar más con la IA y están siendo más productos alrededor de ello, pero a la vez es uno de los problemas más difíciles de solucionar con IA. Y ahí el problema que tienes es que la atención al cliente la gran mayoría de las veces no se contesta dando una plantilla, sino se contesta buscando información o realizando una acción en un CRM o un dashboard interno. Ese es el GuruShoot viejo y lo que siguen haciendo la gran mayoría de compañías. Y ahora somos un sistema de agentes que son capaces de realizar acciones. Y eso es cuando a mí se me abrió la mente y vimos que de verdad podemos hacer el end-to-end, cosa que antes no podíamos hacer. GuruWalk, por ejemplo, gestiona 500.000 de tickets al año y lo hace simplemente con 22 agentes de soporte de forma lineal. Una empresa que gestiona más de 500.000 de tickets al año. O sea, así es como se gestionan 500.000 de tickets al año con agentes de IA. Bienvenidos una semana más al podcast de Entrevista Product Leaders. Hoy estamos con Víctor Moyá. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Me decías que normalmente estás en el otro lado de podcaster, ahora estás en el lado más de invitado y esto a veces cuesta, ¿eh? Cuando me han hecho alguno, me ha costado. Sí, la verdad es que sí. Las entrevistas son diferentes a cuando intentas tú un poco generar el contenido que cuando intentas contestar las preguntas y todo eso, pero bueno, no pasa nada. Estamos entre amigos, así que sin problema. Víctor es el fundador de GuruShoot, que ahora veremos qué es esto de GuruShoot, ¿vale? Yo os conocía porque entrevistamos a Juan Castillo de GuruWalk en la pandemia, que digo, en el desastre de la Dana de Valencia, que hizo este producto de ANEM, que estuvo súper guay, hizo muchísimo ruido en redes y demás. Y también, hace poco me he enterado de que en GuruShoot también estáis haciendo bastante ruido, y ahora veremos qué es. Antes de ello, Víctor, ¿tú quién eres? Explícanos un poco, 5 minutitos de tu historia. ¿De dónde vienes? Pues bueno, yo soy como me han definido siempre, no es algo una etiqueta que me ponga, pero es como que siempre han dicho, como una persona muy apasionada por todo lo que hace. Y eso, pues bueno, eso tiene sus cosas buenas, cosas malas que yo me voy a casa cuando mi novia me llama y me dice, ya llevas 14 horas en la oficina, ¿qué haces ahí, melón? Ven para casa. Y cosas buenas que me permite hacer cosas con mucha profundidad y poder experimentar cosas inmensas, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé ya son 13 años que llevo trabajando, empecé siendo programador. Los primeros años de mi carrera era una especie de front-end mezclado con algo de back-end. Yo llevaba un e-commerce, un PrestaShop. Y en esos 2 primeros años de e-commerce empecé un poco, me imagino que por eso, por la pasión que me lleva en casi prácticamente todo, empecé a compaginar venta telefónica de los productos que vendíamos en ese momento, atender a los clientes en la oficina, gestionar el almacén con seguir programando las mejoras de la web. Entonces empecé como a coger muchas tareas dentro de la empresa, éramos 3 en aquel momento, una empresa muy, muy pequeñita, pero empecé a ver un poco que aunque yo me había formado para ser programador, hacía otras cosas a nivel de negocio, incluso de operaciones y demás. Y en ese momento apareció por allí una necesidad que era la de empezar a adquirir clientes de forma más económica, porque nuestra única fuente de adquisición en aquel momento era Google Ads. Estoy hablando de 2014. Esto hablamos de GuruWalk, ¿eh? La fuente de adquisición de GuruWalk. No, ni siquiera, o sea, me he ido más atrás, me he ido al principio. Ah, vale. Era un e-commerce de cámaras de vigilancia. Vale. Y en ese momento la forma más económica que encontré de adquirir leads era SEO, y entonces empecé a focalizarme en SEO, ¿no? Entonces, bueno, yo después de ahí empecé una carrera larga de SEO, como 8 años, y siempre he unido un poco a la parte más técnica. SEO técnico, pero además lo que creo que me trae un poco aquí a construir mis propias herramientas para poder solucionar los problemas del SEO con las empresas con las que trabajaba. Cosa que pues los otros SEO se quedaban un poco pues yo utilizo SEMrush, Ahrefs, y yo tenía como mi kit de herramientas que me seguía desarrollando y demás. Entonces siempre he hecho un poco de programación y SEO a la vez, ¿no? Qué bueno. Entonces, ya en 2020, me adelanto muchos años, ya en 2020 conocí a Juan, que me propuso, Juan Castillo, que tú lo has mencionado, me propuso incorporarme al equipo como Head of SEO. En ese momento su propuesta fue tentadora y a la vez con un alto riesgo, que fue, Víctor, me quedan 1 millón de euros en la caja, quemamos 100.000 al mes, entonces tengo 10 meses de vida. Si te unes al equipo y me ayudas a levantarlo junto a las otras personas que ya están, pues será algo muy bonito, y si no, pues bueno, habrás tenido una muy buena experiencia haciendo esto. Habrás tenido 10 meses de trabajo. Sí.
Yo dejé mi gran puesto de trabajo en aquel momento con muy buenas condiciones y demás por venirme a GuruWalk a intentar esto. Además, empresa de travel en plena pandemia de turismo y demás, que hace encima las cosas más difíciles. Y precisamente por la gran apuesta y la gran inversión que hizo Juan en ese momento, que es el de, así como todas las empresas en el mundo del travel estaban despidiendo y haciendo ERTEs, Juan hizo lo contrario. Juan contrató a talento para ayudarle a crecer en ese momento de valle, ¿no? O sea, como, Vale. si, como se suele hablar en mundo finanzas e inversiones, compró la caída y cuando se liberó el turismo, pues GuruWalk había superado en posiciones de SEO a todos los competidores prácticamente. Teníamos una dominancia del mercado enorme, entonces empezamos a facturar una barbaridad. El resto de áreas de la empresa también estaban mucho más potenciadas, el área de producto, tecnología y demás. Y entonces cuando se liberó el turismo pasamos de ser el player nuevo a ser los que estábamos dominando el sector. Y entonces empezó una época muy bonita en la que GuruWalk pasó de estar en la quiebra a directamente no solo llegar al break-even, sino generar superávit y demás. Qué bueno. Entonces, una época muy bonita, pero para alguien un poco como yo, que lo que busca es caña y retos y todo eso, pues llegó un punto en el que iba todo tan bien que yo no tenía ningún reto, por así decirlo, en el día a día. Todo estaba posicionado, tal, no sé qué, y entonces empecé como a aburrirme un poco y buscar otras cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hablé con Juan, que me había surgido una oportunidad para montar startups, una startup diferente, y entonces decidí aceptarlo. Y en ese momento Juan me dijo, tío, no te vayas, vamos a montar nosotros cosas dentro del propio GuruWalk y vamos a montar diferentes verticales de producto que luego pueden ser startups o pueden ser parte del negocio, lo que sea. Yo como ya había aceptado lo otro y ya me había comprometido, pues decidí seguir por mi camino y un año después, aunque seguimos teniendo contacto durante todo ese año, un año después la empresa, aunque a nivel de marketing, que es un poco lo que yo hacía, marketing y producto, uniendo esa doble vertiente, ¿no? de marketing y producto que he hecho prácticamente siempre, la empresa cerró porque no conseguíamos encontrar seguramente market fit y no conseguíamos vender y facturar lo suficiente que lo que quemábamos y llegó un punto en el que viable, no era económicamente viable. Entonces dejamos la empresa y yo volví a retomar las conversaciones con Juan para montar spin-offs dentro del propio GuruWalk y entonces me incorporé de nuevo a principios de 2023 con esta idea, ¿no? Entonces Mola. Juan me puso como dos condiciones súper tontas, que fue lo primero no es tan tonto, es que sea un producto, o sea, un problema que nosotros sufrimos intensamente y al sufrir nosotros intensamente sabremos mejor que nadie realizar la solución para hacer esto. Y la segunda es que el nombre tiene que llevar guru en algún sitio, principalmente delante. Y Bueno, yo sí, sí. puse mi otra... No, no, puse mi digo, otra pero condición. digo, sí, sí, o sea, a ver, esto está guay, ¿eh? Pero también puede parecer mucho, muy, o sea, bueno, depende de lo que se quiera. Es que me acuerdo, un ejemplo bueno de cómo se hacen submarcas dentro de un producto tecnológico es Typeform, yo creo que lo ha hecho muy bien, que aun teniendo productos dentro de su paraguas de Typeform, parece que sean diferentes, ¿no? O sea, Formless es un producto de Typeform y no parece que sea de Typeform. VideoAsk igual, ¿no? Me molaba también me mola este concepto de crear estas submarcas. Pero bueno, que Sí, GuruSub, que es muy evidente que es de GuruWalk, pero sí, sí. sí, Pero además está guay. que como yo no quería invertir durante las primeras etapas de desarrollo en diseño, ni en Sí, logotipos, sí. ni todo eso, me cogí el logotipo de GuruWalk, la tipografía de GuruWalk, lo plagié todo y ya está ahí para adelante. Entonces, Buenísimo. nada, en ese momento Mm. mi condición era que tenía que ser algo de IA, porque yo llevaba desde 2017 haciendo IA y un mes antes había salido ChatGPT al mercado y bueno, yo también de la casualidad, y esto es pura casualidad, no es nada más, que yo soy beta tester de OpenAI desde 2021, soy de las primeras personas que probaron los primeros modelos de OpenAI y entonces unido a mi bagaje con estar en el momento adecuado, con que estaba explotando todo y que Juan me ponía facilidades para montar algo, pues mi obsesión ahí era la IA y era lo que hagamos tiene que ser por IA. Y entonces ya está, buscamos problemas dentro del negocio, estuvimos unos meses haciendo diferentes approaches y demás, salió rápidamente la vertiente del Customer Support, de la atención al cliente con inteligencia artificial y empezamos a desarrollarlo y ya digamos que formalmente GuruSup existe desde septiembre de 2023, que empezamos a desarrollar los primeros MVPs con esta idea de afinar el producto en esta dirección. Una pregunta aquí, una pregunta aquí, Víctor. Tema de
de Customer Success es uno de los, yo creo que o sea, es uno de los departamentos que se está intentando automatizar más con la IA y están saliendo más productos alrededor de ello, pero a la vez es uno de los problemas más difíciles de solucionar con IA. O sea, por la cantidad de edge cases, ¿no? Y la cantidad de dificultades en productizar algo, teniendo en cuenta que cada empresa es un mundo y cada empresa tiene problemas de customer success muy diferentes, que supongo que esto lo habrás vivido mucho más que yo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezáis GuruSoup ya sabiendo este approach y cómo vais viendo también la evolución? Porque si te metes a indagar un poco en ese sector, verás que tienes a grandísimos players jugando ahí, ¿vale? Con muchísima pasta y a la vez como que o sea, me da la sensación que, o sea, que es un... O sea, yo te diría que es de los departamentos más jodidos de entrar ahora mismo en términos de IA. Pero bueno, o puede no, ser. no lo sé. No, puede ser. Y además te lo sumo a que esto es una frustración mía que llevo durante todo este tiempo, que las empresas valoran más el facturar en el corto que, por ejemplo, solucionar problemas en el largo a cambio de tener una mejor marca o lo que sea. Entonces, Totalmente. muchas veces llegas y dices, mi producto funciona muy bien, te voy a resolver este problema y no le dan el peso en ese momento porque ellos quieren facturar más, por ejemplo. Entonces dicen, oye, si tuvieses esto en venta, en lugar de en atención al cliente, lo probamos mañana. Pero como está en atención al cliente, tiene que llegar el momento en el que tal. Y eso es lo que más estamos trabajando ahora. ¿Cómo hacemos que no haya fricciones a la hora de utilizar el producto, ¿no? De que sea lo más rápido posible, que la prueba, porque al final económicamente es muy barato, pero que la prueba no tenga ningún tipo de coste adicional sobre formar personas, acoplarnos, entender cómo funciona tal. Y eso es lo que estamos solucionando y es lo que he aprendido durante estos 2 años. O sea, al principio, para mí, GuruSoup era un plugin de Zendesk y lo que hacíamos, una extensión de su marketplace, y lo que hacíamos simplemente era buscar entre todas las respuestas que las personas de soporte habían dado en el pasado, buscábamos respuestas que se podían parecer a la posible respuesta nueva que tenía que generar el equipo. Y hacíamos sugerencias. Entonces, lo que hacíamos era que cuando alguien tenía que escribir un mensaje, nosotros le mostrábamos un mensaje que resolvió una pregunta similar del pasado. Y entonces ahí lo que hacíamos era directamente como eso. Le poníamos el texto y decíamos, probablemente este mensaje te ayude. Si quieres empezar a trabajar de pues si es exactamente el mismo mensaje, puedes enviarlo. Eso pasa muchas veces en Customer Support, que con plantillas puedes directamente mandar. Y si tienes que modificar algo, pues oye, te he dado una estructura, una base, tú modificas una frase, pero no tienes que escribir nada, ¿no? Entonces, al principio, ese fue nuestro primer approach y salimos de ahí porque no vimos que fuésemos capaces de superar digamos que nosotros ahí hacíamos que cada agente fuese 7 veces más productivo, y yo empecé a ver un mundo en el que la atención al cliente era 100% gestionada por IA y que podíamos conseguirlo, pero no como un plugin dentro de Zendesk utilizando esa tecnología. Entonces, por ejemplo, ese fue el primer pivot que hicimos y salimos de ahí después de estar casi un año consiguiendo los primeros clientes. Es que es el claro ejemplo, yo creo, de Customer Support es el claro ejemplo de que se infravalora un problema, ¿sabes? Lo difícil que es un problema, o sea, solucionar un problema y más cuando entramos en un problema de eso, ¿no? De interacción con el cliente en un momento donde está jodido, con 50.000 casos de uso, etc. Bueno, lo que estábamos hablando ahora. Para ir más sobre aquí, es decir, vosotros, ¿Cómo habéis ido evolucionando vuestro producto? ¿Habéis ido como a la más especialización por ejemplo, en diferentes sectores o diferentes casos de uso? Rollo, vale, no es lo mismo querer hacer Customer Success para un SaaS que para un e-commerce, que para una empresa retail tradicional. O sea, ¿vais hacia esa especialización o cómo lo estáis encarando esto? No vamos, y eso a lo mejor dentro de un año te digo, y esto es lo que nos ha matado. No sé. Sí, o sea, el tema es, y esto es un poco miedo de estar equivocándome, pero de momento sigo un poco aferrado a esta creencia, que es que si los verticalizamos, por ejemplo, lo que para nosotros sería fácil, que sería el turismo, porque GuruWalk es una empresa muy grande que tiene muchos partners y demás, pero entonces crearíamos algo que entraría en el mercado fácil porque conseguiría fácil clientes, pero creo que el recorrido que tendría el producto al ser verticalizado en algo no sería lo mismo que si fuese horizontal y transversal para todas las pymes, que es un poco el objetivo al que estamos yendo. Entonces estamos yendo a un objetivo más ambicioso y más difícil de llegar a él, y que a lo mejor no nos permite a lo mejor dentro de 2 años seguir trabajando porque no hemos dado con el clavo de llegar a esto, pero estoy intentando no tener que verticalizarme. Primero porque al
al vertical. O sea, si lo hacemos sin querer, por así decirlo, en plan, si empiezo a contactar con empresas de turismo porque las tengo a mano, todo el feedback que voy a recopilar es feedback centrado en esta tipología y sin yo quererlo, al final voy a hacer un software de atención al cliente de turismo. Entonces, tenemos algunos clientes del turismo, pero que nos han llegado de forma orgánica. No he intentado nunca tirar de los clientes de GuruGo para hacer eso. Sí que hemos tirado de inversores, por ejemplo, pues inversores que tienen otras empresas y han invertido en otras empresas, pero los primeros clientes salieron de ahí, salieron de contactos nuestros que tal. Pero no estamos intentando verticalizarnos o apalancarnos en el tráfico que tiene GuruGo por no verticalizarnos en el turismo e intentar tener algo más transversal. Ya te digo, más Buenísimo. difícil, pero creo que es más ambicioso ser transversal. Buenísimo. No, es claramente un enfoque totalmente válido o no, ya veremos aquí unos años, de Sí. cualquier producto de IA. Nadie tiene la respuesta, nadie lo sabe. Cada uno hace sus hipótesis. Antes de... Ahora habíamos hablado con Víctor de enseñar un poco el producto, ya que estamos en online y podemos ver qué estáis haciendo en real time, en directo. Pero antes de ello, ¿cuál es el caso de uso que más veis que está automatizable con IA y donde GuruSup y otras platforms de Customer Support con IA tienen más potencial a la hora de crear productos? O sea, ¿cuál es el use case más claro de GuruSup? Yo, por ejemplo, es que ahora mismo no conozco a nadie que haga lo que estamos haciendo nosotros. Que no digo que no exista, sino que de verdad que no lo conozco. Me imagino que habrá otros GuruSups en el mundo. Pero las otras plataformas de atención al cliente con IA con los que estamos trabajando siguen un poco en la vertiente esta que te explicaba de intentar buscar histórico de respuestas y hacer algo similar a eso, ¿no? Vale. Y ahí el problema que tienes es que la atención al cliente la gran mayoría de las veces no se contesta dando una plantilla, sino se contesta buscando información o realizando una acción en un CRM o un dashboard interno. ¿Vale? Okay. Y estos sistemas que lo que hacen al final es utilizar un RAG, que no sé si te sonará el término, una base de datos vectorizada en la que almacenan toda la información y por búsqueda semántica buscan como lo que se suele llamar gemelos de esta respuesta se parece a esta, así que la ponemos, ¿vale? Entonces, ese es el GuruSup viejo y lo que siguen haciendo la gran mayoría de compañías. Nosotros hemos, ya en septiembre, lo que te decía, dimos el cambio de enfoque y ahora somos un sistema de agentes que son capaces de realizar acciones, ¿vale? Y eso es cuando a mí se me abrió la mente y vimos que de verdad podemos hacer el end-to-end, cosa que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, nuestra competencia anuncia que pueden contestar bien al 50% de los tickets. Nosotros podemos contestar bien al 100%. Y es por haber elegido... Porque al Víctor, final... Sí, perdona, no te quiero interrumpir, pero cuando dices agentes, ¿te refieres a agentes que actúan en un browser, pueden hacer acciones en ese browser y puede ser un Algunos CRM? de ellos sí, otros ¿Vale? no tienen por qué salir en un browser y pueden consumir una API, otros pueden comunicarse con otros agentes para poner información y trabajar. Al final somos como eso, se suele llamar un enjambre de agentes, un sistema swarm de agentes que lo que hace es colaborar entre sí para generar la respuesta que el usuario necesita. En este caso nosotros trabajamos, por ejemplo, de forma cíclica. Pues te llega la consulta, esa consulta se puede subdividir en 15 problemas internos y cada agente está especializado en resolver uno de los problemas. Pues cuando han conseguido contestar todos, se formatea una respuesta final y se entrega al cliente. Por email, por WhatsApp, por API, por lo que sea. Mola. Entonces, nosotros, por ejemplo, me preguntabas, el caso más típico, pues esto es que en otros clientes, en nuestra competencia no es típico, para nosotros sí que lo es, que es cuando un cliente te dice, oye, mira, tengo un problema con el producto en X situación y no me funciona, por ejemplo, un SaaS, ¿no? Perdón, que me ha soltado aquí una ventana. Vale, tengo un problema con la configuración de mi SaaS y no me está dejando hacer X cosa. Entonces, normalmente lo que hacen todas las empresas de atención al cliente, o sea, todos los SaaS, el equipo de atención al cliente, se impersonan en la cuenta del cliente e indagan dentro de la configuración del SaaS porque eso no está funcionando. Pues, por ejemplo, en este caso lo que hace GuruSup es que hace una petición a la API de este SaaS o a la base de datos directamente o si hay alguna información de por medio, como un Airtable, un Notion, donde tenga que recopilar la información y obtiene los parámetros de configuración del cliente. En base a eso también tenemos como unas reglas de negocio sobre qué significa cada parámetro, cómo funciona y por qué puede estar habiendo un conflicto. Y entonces nosotros ahí lo que hacemos es que generamos una respuesta y le decimos, mira, acabo de ver en la cuenta de tu empresa que tienes este parámetro activado y por eso no puedes hacer eso. Si quieres, te lo puedo cambiar. Y entonces el mismo agente, si le contesta que sí, el mismo agente te hace una actualización en la base de datos y ese parámetro empieza a funcionar, ¿no? Entonces, eso es lo que GuruSup puede hacer, comunicarse con las fuentes de información
información, ya sea para obtener como para mandar información y llevar eso a la comunicación con el cliente. Y eso es lo que las otras empresas a día de hoy no hacen. Entiendo, Víctor, que aquí, o sea, y corrígeme, porque yo de agentes tampoco soy un super crack, pero entiendo que tenéis varios agentes o un agente con varias tools que cada una de estas tools puede hacer, como decías, hacer un cambio de configuración, enviar un correo, enviar un WhatsApp, recibir una llamada, entiendo, cosas de estas, ¿no? Sí, recibir una llamada todavía no, pero vale, sí, pero el bueno, resto sí. casos de uso del CS. ¿Qué los competidores aquí, o qué se está haciendo ahora? Por ejemplo, yo estuve mirando el otro día los de Intercom, ¿vale? Que Intercom yo creo que muchos los conoceremos, son un gigante del Customer Support, o un Zendesk, que es muy claro. Y me gustó mucho el approach que hicieron, por lo menos a nivel de marketing, el producto no lo he probado, que era el Fin, ¿no? Fin, que se llama Sí, su agente de soporte. El por su decirlo de alguna agente, forma. ¿no? Sí. O sea, ¿qué están haciendo aquí en la competencia? ¿Están haciendo esto? O sea, o están yendo No. más a lo que decías tú antes de replicar mensajes anteriores. Sí, es una especie de mezcla entre replicar mensajes anteriores, un poco de customización con prompting y luego un routing a través de una especie de chatbot que te va llevando por las conversaciones. Yo, por ejemplo, dentro de poco vamos a levantar pasta para buscar financiación para meter acelerador y crecer más. Y, por ejemplo, en el deck, pues porque es muy impactante, me he metido en la web de Intercom y en la home he probado su chatbot. Y tengo he probado el de Intercom, he probado el de Zendesk. Y si lo pruebas, es que da vergüenza ajena. Porque le haces una pregunta y le dices, te contesta en inglés, por ejemplo, y le dices, oye, mira, tengo un problema, no sé qué, no lo cuántos. Y el sistema te dice, no te entiendo, no sé qué, no lo cuántos. Y dices, pero sí, es que es inteligencia artificial. Lo mínimo que puede hacer es traducir y entenderte eso. Ya no te hablo de realizar acciones. Entonces, ellos tienen un problema muy grande, que es que la tecnología está avanzando muy rápido, la IA avanza muy rápido y ellos no son capaces de actualizarse al ritmo que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, te pongo otro caso claro de esto. Hace poco hicieron un webinar al que yo asistí por ver un poco lo que estaban haciendo, te hablo de hace 2 meses, y anunciaron que que Fin tenía uno de los mejores LLMs del mercado. Dijeron GPT-4. GPT-4 se liberó en marzo de 2023, que es un modelo que a día de hoy está deprecado, que ni siquiera se utiliza. Entonces, van extremadamente lento porque su solución es inmensamente más grande que la nuestra y entonces tienen una deuda técnica enorme, es un monstruo muy grande, tienen que llevar a todos sus clientes al nuevo producto tal y cada vez que aparece una nueva mejora ellos se quedan muy, muy, muy atrás y nosotros podemos ir mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo es que cuando pruebo GuruShoot y pruebo un Zendesk, un Intercom, veo que están a 1 año de distancia nuestro, que a nivel financiero y de clientes no es así porque lógicamente son unos monstruos. Pero a nivel tecnológico no hay color. Y yo creo que eso en el largo plazo a GuruShoot o a otras empresas como GuruShoot le beneficia, porque cada vez más van a haber mejoras como los MCPs que acaban de salir y son una locura y hace que todo funcione muchísimo mejor, que ellos tardan mucho en implementar y nosotros en 2 días lo tenemos implementado. Entonces, nuestro producto va a saltos de gigante en uno de los saltos más grandes que existe en la tecnología mundial, que es la IA, y ellos van a release por año prácticamente. Entonces, tienen un problema muy grande como negocio. Sí, o sea, yo lo que veo aquí es que muchas compañías tienen este problema. Aún así, Intercom y muchas otras están espabilando y están haciendo cosas porque hay otras que no están haciendo nada. O sea, que ya solo por el simple hecho de que están apostando por ahí, están haciendo ruido, ya creo que es una buena señal de compañía, o es lo que tienen que hacer. Pero también hay otras que no están moviéndose, ¿eh? O sea, no me quiero imaginar los que no se están moviendo nada. Pero sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, hay la propuesta de valor clara de las startups que están haciendo ahora, que versus todos estos monstruos pueden avanzar mucho más rápido. Lo que pasa es que pierdes la distribución, pierdes el músculo financiero, etc. Pero ojo, vamos a ir viendo. Entonces, Víctor, si quieres, enseñamos el producto lo que nos dé tiempo y hasta donde lleguemos. Si quieres compartir pantalla y vamos así a aprovechar también que estamos en online y podemos hacer una demo de producto. Yo creo que me gustaría mucho hacer estas demos con más gente que venga al podcast, porque si no a veces es como, vale, hablamos de muchas cosas, pero con la IA no vamos a hablar, vamos a ver cómo juega esto, ¿no? Entonces, vamos a probarlo.
Es que vamos a hacer ahora un onboarding, Víctor. Sí, vamos a hacer un onboarding. Yo aquí te pongo un poco en contexto, ¿vale? Y lo que te decía antes de grabar, los problemas que estoy afrontando a día de hoy son el típico lienzo en blanco, cómo hago los onboardings, cómo resto fricción a la hora de utilizar el producto y demás. El producto cuando está configurado funciona muy bien, pero hasta que eso pasa, pues hay una fricción grande e incluso restricciones por parte de las empresas de utilizarlos, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, al principio teníamos un onboarding guiado que te decía pulsa aquí, pulsa allá, no sé qué, no sé cuántos, y no conseguimos que funcionase bien nunca. Entonces, hace cosa un mes que cambiamos el frontend, ya directamente eso nos lo quitamos, porque a día de hoy estamos haciendo nosotros los onboardings manualmente. Cada vez que entra un cliente, nosotros le guiamos y hacemos tres sesiones con ellos y le explicamos el producto. Entonces, el inicio ahora es todavía más crudo porque ni siquiera hace nada porque lo hacemos nosotros directamente, ¿vale? Aún así, estamos trabajando en ello, lógicamente, y vamos a intentar solucionarlo lo antes posible. Entonces, por ejemplo, esto, cualquiera que lo esté viendo se puede registrar y puede hacer esto, que el registro es abierto. Vale, esto donde estamos ahora, cualquier, o sea, esto, ¿no? Que cualquier lo puede hacer. Lo que pasa es que habrá un momento que tendrás que pasar por ventas por hacer algo o no. La realidad es que en esa, digamos, en esa vertiente antigua que te digo, que intentábamos que GuruShoot fuese abierto para que todo el mundo se onboardease, teníamos un freemium que te permitía mandar mensajes ilimitados, o sea, contestar mensajes ilimitados, pero todos iban brandeados por GuruShoot, una firma rollo MailTrack. A día de hoy esto no lo estamos ofreciendo, pero hay muchas personas que acaban encontrando la URL y lo prueban y luego hablamos con ellas. Al final, cuando hicimos eso, también para destripar mis problemas de producto, que lo suelo hacer bastante también en nuestro podcast, yo, por ejemplo, hacemos mucha campaña de divulgación y todo eso y llegamos a tener como 800 usuarios registrados, pero lo que tiene el freemium, que de los 800 a lo mejor habían realmente interesados en utilizar esto, 3. Entonces, siempre tienes el problema, ¿no? de la masividad y de cómo localizas a los 3 que efectivamente lo tienen. Ahora lo que hemos hecho es que en la web te tienes que rellenar un formulario, te cualificamos por teléfono y si de verdad estás interesado lo pruebas. Si no, no te dejamos registrarte, en principio. Mola. Sí, que no digo que sea mejor porque a mí me gusta más hacer el freemium y que sea abierto para todo el mundo, pero en esta etapa en la que estamos es la que mejor nos está funcionando. Y básicamente, vamos a ser sinceros, os cuesta pasta cada cliente, o sea... Sí. Sí, y no solo que nos cueste pasta, sino que encima ni siquiera encontramos luego recuperarla, porque si de cada 1000 acaban entrando 3, pues para mí no es un problema, pero si de cada 1000 hay 3 que tengo que encontrar, tengo que perseguir, no los localizo, no consigo convertirlos, entonces ya sí que ni siquiera tiene sentido, porque es más trabajo y nos despista y todo eso. Sí, y ahora las demos que hacemos es porque se ha cualificado antes y quieren utilizarnos y vamos a machete ahí con eso. Vale, mola. Entonces, acabamos de entrar vía Google, fácil. Sí. Entonces, te explico, ¿vale? Sí, cuéntame. Ya te he dicho, es muy raw porque hacemos el onboarding nosotros y no hay indicio, ¿vale? Nosotros somos un sistema de inteligencia, un inbox de atención al cliente con inteligencia artificial en el que tú puedes conectar prácticamente cualquier fuente de información, ¿vale? Vale. Estas fuentes pueden ser email, WhatsApp, API y ahora estamos trabajando en un listado de aplicaciones que no lo tenemos en producción, pero tenemos 250 integraciones que se pueden utilizar para conectarnos directamente, ¿vale? ¿Qué tal esto de integrar tantas apps? Pues al principio era súper doloroso y gracias a los MCPs es la cosa más fácil del mundo. ¿Sí? Ahora, de la noche a la mañana, estamos metiendo un sistema que nos permite buscar por ahí repositorios de GitHub que están validados y funcionan bien y añadirlos a nuestro sistema como integraciones extra y hemos crecido en una semana de tener una, que era la que teníamos de Haspot hecha a medida, a 250. Y entonces eso es una barbaridad. A ver, Víctor, espera, perdón, me paro aquí un segundo, es que es para entenderlo bien. Sí. Para un amigo, ¿eh? No, a nivel de integraciones, si tú quieres manejar varias integraciones de forma más o menos nativa en un producto, de tal forma de que, por ejemplo, un usuario entra a tu producto, se integra a HubSpot o a Zapier o a quien sea o a Linear y a partir de aquí tú haces un retrieve de algún tipo de información de esos productos. ¿Esto con los MCPs que comentas lo estáis solventando o qué hace el MCP ahí exactamente? Sí. O sea, el MCP tenemos que entenderlo como una especie no es literalmente un wrapper, lo que se llama un envoltorio de una API, por así decirlo. Y ese envoltorio es un conjunto de datos que permiten tener como una especie de un agente de inteligencia artificial que es capaz de utilizar las acciones, que cada acción al final es una API, por así decirlo. Vale. Entonces, por ejemplo,
el MCP de HubSpot es un wrapper de las 250 APIs que tiene HubSpot públicas y libres. Y entonces nosotros lo que hacemos es conectar GuruSub con este MCP, y este MCP lo que hace es hacer las peticiones a los endpoints que son necesarios para hacer la petición directamente, ¿vale? Porque un endpoint de estos 250 endpoints que tienes desde escribir a los objetos del CRM, ¿no? Escribir a tal, o también importar datos del CRM de turno. Sí, también. Es más, Vale. no había pensado hacerlo en la demo esta, pero voy a pedirle a los miembros del equipo que me pasen una clave de HubSpot de nuestro HubSpot y hacemos una demo en directo de cómo funciona, que es súper fácil. Vale, súper. Vale, y ya para acabar este tema de los MCPs, estos MCPs, o sea, comentabas de GitHub, los estás sacando, esto lo pondremos en la descripción, si tenéis algún enlace, pero hay, yo vi una página que era que habían muchos MCPs ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era el MCP de Figma a Cursor. Que sí, hay un montón. Que nosotros utilizamos alguna de ellas. Sí. Vale, sí. ¿Vosotros cuál usáis? ¿Cuáles usáis aquí? Utilizamos una combinación. O sea, lo bueno de esto es que al final el MCP es una especie de protocolo y tú no tienes por qué utilizar solo uno, sino que puedes utilizar 5 y luego te puedes crear el tuyo y puedes conectar otros que te den tus clientes, tal. Entonces nosotros tenemos un sistema que permite acoplar todos los MCPs. El más chulo que hemos visto se llama Composio MCP, que ya tiene un montón desarrollados y es muy fácil probarlo. Pero ya te digo, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un MCP para GuruWalk. ¿Por qué? Porque nuestros agentes pueden directamente consultar todas las APIs y las bases de datos y demás desde este MCP. Y desarrollar ese MCP es que es muy fácil. O sea, yo creo que todavía no hemos visto la explosión que van a tener los MCPs. Ahora todo el mundo habla de ello, pero haciendo casitos de uso pequeños, y nosotros que ya lo tenemos en producción y estamos viendo cómo funciona, es una flipa, barbaridad, ¿no? Sí, esto va a ser transformador por completo. Entonces, claro, esto por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta de la IA y de nuestra posición frente a Zendesk Intercom, por ejemplo, que es que Zendesk Intercom han pasado años desarrollando un marketplace de extensiones de aplicaciones para que los desarrolladores les permitiesen conectarse a todo, y ahora yo en una semana tengo 300 integraciones en todo de GuruSub, con muy poco trabajo. Entonces, su marketplace se ha quebrado por completo porque el valor que aporta no es el mismo que aportaba antes. Si GuruSub en una semana puede tenerlo, pues ¿para qué vas a...? Ya es otro mode que han perdido, ¿no? Entonces, sí. Para nosotros es súper positivo. Sí, la parte de integrations en general, en varias compañías que antes, bueno, y yo creo que lo sigue siendo, una barrera de entrada de un producto es estar muy bien integrado al ecosistema de ese producto, y esto ha sido el caso de los Typeforms, de que hablando al principio, de los CRMs, de cualquier cosa de estas, la parte de tener marketplace de integraciones era clave. Los productos que mejor se integraban eran ganadores. Yo me acuerdo buscar un producto tipo Aircall, CloudTalk y tal, y decidí Aircall porque se integraba mejor con HubSpot, porque la integración era más nativa. Punto. Entonces, eso. Que es interesante cómo estamos viendo ahora. Pero bueno. Sí. Y ahora es que las integraciones van a empezar a ser una auténtica tontería. Va a ser extremadamente fácil integrarse con todo, y eso va a significar que todo se va a integrar con todo. O sea, y lo vamos a ver conforme pasa el tiempo. El Linear tendrá, que lo has mencionado antes, pues tendrá 500 integraciones, todos los MCPs metidos dentro de Linear, y podrás hacer lo que quieras. Qué guapo, mola. Vale. No estoy consiguiendo integrar el de HubSpot, que es lo que te decía, que necesito un token, ¿vale? Pero sí que ahora luego cambiamos de cuenta y te enseño cómo funciona una cuenta ya configurada y ya está, ¿vale? Perfecto. Súper. Entonces, nada. Yo lo que te decía, nosotros diferenciamos de integración y channel. El channel son las fuentes de comunicación que tenemos con los clientes de nuestros clientes. Es decir, un email es un channel, un WhatsApp es un channel, una API es un channel, y estamos metiendo HubSpot como channel, Zendesk como channel, Salesforce como channel, que significa que en cuanto en HubSpot se crea un ticket, se notifica a GuruSub, se gestiona en GuruSub, se devuelve a HubSpot contestado y se cierra el ticket, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es crecer en integraciones, en channels, ¿vale? Y luego, ¿y esto también son MCPs? Estos channels no son MCPs, estos channels también pueden ser MCPs, pero creo que para nosotros no es lo ideal, porque el MCP al final siempre tiene un componente de variabilidad, que es la que tienen los LLMs, y no es algo como a fuego, aparte de que tiene un coste porque estás utilizando un LLM para coger una petición y transformarla a una petición de una API, ¿no?
Entonces, como un channel, nosotros, por ejemplo, estamos contestando ya más de 500.000 de tickets al año. Entonces, cada día nosotros utilizamos nuestras APIs de channels más de 20.000 o 30.000 veces. Entonces, si desarrollas una API, va a funcionarte en el 100% de los casos y no va a tener tanto coste. Entonces, para mí los channels no tiene sentido, si van a tener tanta concurrencia como tenemos nosotros, que sean MCPs. Tiene más sentido que sean integración puramente dicha. Y además, las integraciones estas son muy pequeñitas, no son extremadamente grandes. Son 3, 4, 5 máximo que te integras a Meta, WhatsApp, Gmail, ¿no? Y eso que HubSpot tiene 200 endpoints para realizar acciones, pero tú utilizas uno de esos endpoints para hacer el channel. Pero cuando quieres conectarte con todo HubSpot, sí que tienes que utilizar los 200 endpoints. Entonces, al utilizar 200 endpoints tiene sentido el MCP. Al utilizar uno de los endpoints tiene más sentido que lo desarrolles tú y entonces nunca va a variar y no te va a costar dinero, por así decirlo. Guay. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando se crea una cuenta, creamos una dirección de correo electrónico, que es esta, a la que puedes enviar directamente las consultas que van a entrar a GuruSup, ¿vale? Esta dirección de correo electrónico se puede brandear y lo hacemos cuando los clientes pasan al plan de pago, les ponemos su nombre y todo esto, pero esto es como una especie de fase beta, ¿no? Que esto HubSpot hace exactamente lo mismo, o sea, sí. Sí, o sea, nosotros nos hemos inspirado, lógicamente, en el funcionamiento de todas estas empresas. Sí, va súper bien. Entonces, por ejemplo, voy a mandar un correo electrónico y vamos a hacer un ejemplo un poco tonto. Vale. Claro, aquí entiendo. Está muy clara la diferenciación entre channels e integrations. Y más para este tipo de... Claro, aquí estoy pensando cómo serían otros productos, pero en este caso, que es muy evidente que vas a tener una entrada de mensajes por varios canales. Es evidente diferenciarlo y hacer un tipo de integración en uno y un tipo de integración en otro. Pero bueno, digo, para otros tipos de productos, a lo mejor con MCP sería suficiente. No sé, depende del producto. Depende del producto. Claro, yo me imagino que al final y GuruSup también tendrá esa línea en la que todo se va a llevar a una ventana de chat. Y tú, por ejemplo, 100%. lo hablaba con Juan. 100% de acuerdo. Cuando GuruWalk tenga su MCP, ¿para qué vamos a seguir manteniendo un dashboard interno? Si tú a una ventana de chat puedes decirle, oye, desuscribo a este usuario de la base de datos. Contestado. Hecho. Oye, gestiona esta reserva y cancélala. Hecho. Tal. O sea, los casos crecen, pero crecen en cuanto a API y en cuanto a interfaz de chat, no en cuanto al dashboard de control. 100%, Víctor. Hicimos un podcast con Javier Cañada, de Tramontana, que básicamente hablamos de esto. Hablamos del caso de más yendo a la parte de diseño de agentes y diseño de experiencias que creemos que va a ser a futuro el mundo del software o cómo va a ser el futuro, que es que cada vez reducimos más las UIs, reducimos más los dashboards y aumentamos la conversación, tanto por chat como por voz, ¿no? O sea, que el producto está evolucionando hacia ahí mucho más que diseñar pantallas. Y es interesante verlo en caso real como el de ahora. O sea, mola. O sea, es el caso perfecto. Además, nosotros, para que te hagas una idea, también vamos a desarrollar nuestro propio MCP porque a mí lo que me gustaría, que ahora lo vemos, pero hay un concepto que me gusta mucho que es el del Canvas que lanzó ChatGPT, que es que tú puedas no estar contestando tickets, sino tú estás hablando con una ventana de chat que está contestando los tickets por ti. Y entonces le dices, hazlo más corto, hazlo más rápido, hazlo más no sé qué. Y eso al final es que ese chat está conectado con el MCP de GuruSup y el MCP de GuruSup haga toda la gestión de todo lo que está ocurriendo con ese ticket en tiempo real, por ejemplo. Claro, sí. Total, ¿no? Entonces te apalancas un poco en los backends, las lógicas de negocio de estos GuruSups de turno y todas estas plataformas que al final es la propuesta diferencial que tienen mucho o van a ser esta y ahí es donde te aporta más, ¿no? Interesante. Que ya están saliendo, por ejemplo, en Claude, que son los creadores del MCP, son los primeros que promueven utilizar el MCP. Bueno, Anthropic, Claude es el modelo, que en Claude.com tú ya puedes integrar los MCPs. Entonces, ellos ya están haciendo una interfaz de chat a la que tú puedas meter tu MCP de tu base de datos directamente. Entonces, ya estamos yendo a eso. Lo que pasa es que Anthropic es menos conocido y menos usado que ChatGPT, obviamente, pero ya se puede hacer y es que es una barbaridad. Sí, tal cual. Vale, pues estoy esperando a ver si entra el correo que acabo de mandar. Porque sí, una pregunta, ¿aquí en el correo entra directo o hacéis un preprocessing, hacéis algo antes?
Sí, hay algo de preprocessing, pero para quitar, yo qué sé, JavaScript, cosas así, Ok, pero entra directo. Y si es entra por directo, ¿no? WhatsApp, entra la conversación directamente a WhatsApp. O Vale, sea, vale. como si fuese un WhatsApp. ¿Vale? Adaptamos ahí un poco la UI a eso. Te Vale. explico mientras va entrando, ¿vale? Cómo funciona el sistema. Nosotros somos un conjunto de agentes de inteligencia artificial. Cuando te creas la cuenta de cero, solo tenemos un agente criado, que ese es el agente que gestiona GuruSub, que es triaje, ¿vale? El objetivo de triaje es localizar dentro de todos los agentes que nosotros vamos a crear ahora, cuál es el que más se aproxima al especialista para resolver la pregunta del cliente. Entonces, somos un sistema, aunque estamos preparados para ser un sistema multicapa de agentes, pero normalmente siempre solemos ser monocapa. ¿Ves? Este es un muy buen ejemplo de mala decisión de producto y de sobreingeniería. Que es que cuando empezamos a desarrollar el sistema de agentes, yo dije, esto es muy difícil, así que habrá que montar un sistema multicapa porque los agentes tienen que derivar a otros agentes o algo así. Pues GuruWalk, por ejemplo, gestiona 500.000 de tickets al año y lo hace simplemente con 22 agentes de soporte de forma lineal. Y es extremadamente fácil desarrollar. Entonces, tengo un sistema preparado para ser multicapa, pero que no utiliza nadie porque con una solución más sencilla todavía da la misma performance, por ejemplo. Bueno, ahí yo me Claro ejemplo, no, equivoqué. no. Es muy buen ejemplo, Víctor, de la vida real, ¿eh? Esto es la vida Sí. real de producto, de ingeniería, de la técnica, de complicarse productos desde el inicio. Quien trabaja en producto, que nos está escuchando este podcast, lo sabe perfectamente. O sea que es muy buen caso. Sí. Así que, vale. Mira, ha entrado el correo electrónico, ha entrado, esto es otra cosa que hacemos chula, que solo permite los LLMs. Como yo no he tocado nada de la configuración, el sistema está configurado para traducir todo a inglés, entonces aunque bueno, yo lo he mandado en castellano, directamente se ha traducido al inglés. Se puede ver por ahí la versión original y demás. Vale. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hacemos es, esto es un ejemplo muy chorra en el que mando un correo electrónico pidiendo información sobre Pikachu, ¿vale? Vale. Entonces, triaje, que ahora mismo no tiene nada de contexto, intenta contestar, lógicamente, pues si no tiene información se lo inventa un poco, ¿vale? El objetivo un poco de esta demo es darle una acción, una petición a una API para que podamos ver cómo cambia la respuesta en función a eso. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo una funcionalidad, que es esta de aquí, que es la de sugerencia de creación de agentes, que entendiendo cuál es la pregunta que ha llegado, directamente te crea el agente que va a contestar a esto, ¿vale? Esto viene un poco en la línea de resolver el tema del lienzo en blanco y de que los onboardings y demás sea más sencillo, ¿vale? Vale. Te crea el Entonces, prompting, te crea el prompt, ¿no? sí, incluso estamos haciendo ahora una feature. Luego, si quieres, hablamos de mis grandes problemas y tú me das ahí tu feedback y me dices Vale. cómo lo ves. Pero estamos haciendo una feature porque, por ejemplo, para mí, yo cuando hago los onboardings, lo que hago es decirle a la gente, vale, te llega la consulta, escribe la respuesta, vale, pues en base a eso vamos a crear el agente, cómo debería contestar, dónde deberíamos obtener la información, tal. Y al final es un proceso que en todas las empresas es igual. Entonces ya estamos integrando dentro de nuestro sistema que vamos a hacer unos conectores que se van a conectar a los emails, a WhatsApp y demás para obtener la información y crear los agentes a través de ahí. Entonces, en lugar de hacer lo que he hecho yo ahora, que es que me llega la primera consulta y creo el primer agente, sino que cuando entres ya esté todo preconfigurado. Que no va a funcionar perfecto, pero a lo mejor te ha avanzado el onboarding un 70%, que es Qué un poco bueno. son los números que estamos viendo. Entonces, para que normalmente como estamos haciendo demos, pues en la demo ya me conecta tu data y cuando pasas a ser cliente y ya te hacemos el onboarding, tú llegas y está todo preconfigurado ya, por ejemplo. Entiendo el caso. Es buen punto para la gente que esté construyendo cosas con IA, ¿eh? O sea, este lienzo en blanco, este problema del lienzo en blanco con cosas de IA pasa. Y más si tienes que integrarte con cosas, que entre data, ¿no? Sí. Para validar cosas. O sea, Y que es un desde nuevo el minuto paradigma. cero no tienes valor. Es más Claro, difícil. que tú hablas con la gente, le dices esto funciona así y tal, y tú conforme estás hablando con ellos le estás desbloqueando cosas en el cerebro que antes no se imaginaban que se podía hacer. Claro. Entonces, a mí me pasa una cosa, que cuando yo hago los onboardings la gente dice, sí, claro, si GuruSup es súper fácil, pero si te lo doy de primeras no lo entiendes y simplemente Sí. es porque necesitas que te diga que esto es un agente, que las instrucciones son las que te van a contestar y tal. Entonces, yo creo que también es un poco el punto en el que estamos. El año que viene la gente esto irá más volada que ahora mismo. Entonces, bueno, pues ahora mismo no somos capaces de solventar la intro del producto, por así decirlo, el onboarding, de forma automática. La solventamos con un onboarding 1 a 1 en el que explico un poco el funcionamiento. Entonces, Mola. nada.
Con esta sugerencia de agente nos permite avanzar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, va a crear el agente especializado en resolver los problemas de Pokémon, ¿vale? Y le crea un ejemplo. Y yo, por ejemplo, aquí añado un responde siempre con un corazón, por ejemplo, al final, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes comportamientos por agente, ¿vale? El primero es Generate Draft, que es que cuando entra el ticket, cuando entra el mensaje, se asigna este agente para responder y generar respuesta, se le muestra al usuario, y autoreply es que se responde y se manda directamente, Ok. ¿vale? Ya te explico de esto, pero al final nosotros entendemos que en cada negocio hay diferentes casuísticas, unas que tienen más riesgo, otras que tienen menos, y son los agentes de soporte los que deciden cuáles quieren automatizar o no. Entonces no es automatizo todo o automatizo nada, sino que por problemáticas, que al final son los agentes, los especialistas en responder eso, pueden ir automatizando. Vale. Las acciones, que las vamos a rellenar ahora, y los agentes conectados, que esto es lo que te decía. Tú aquí podrías poner subagentes debajo de esto y se conectarían desde aquí. ¿Vale? Vale, que una pregunta para entender esto mejor de lo de subagentes. Al principio, en la pestaña de agents, teníamos el de triaje, ¿no? Que es este de aquí. Sí. Y ahora, vale, y ahora acabamos de crear otro que es el que lo ha creado a partir de la template creada con IA, ¿no? O sea, eso es. Este ha sido el Entonces, segundo. Pero aparte puedes crear subagents. Sí. Triaje tiene la posibilidad de derivar la conversación a los agentes que tenga debajo. En este caso, Pokémon Information Specialist. Si creamos otro, pues Triaje tendrá la posibilidad de derivar a ese otro. Vale, y este sería el caso, ¿no? De una empresa de que sea una empresa, o sea, que quiera automatizar la parte de Customer Success, que pueda buscar cosas en Google, pueda enviar WhatsApps, pueda enviar correos. Cada uno será un agente de estos. Bueno, realmente la gente es el especialista. Lo de buscar en Google son las acciones, que eso lo hacemos si quieres ahora, vale. Que es un poco lo que te iba a enseñar. Ahí, por ejemplo, el de... has dicho una cosa también que son de las que más me están rayando últimamente y lo que estamos haciendo mucho esfuerzo, que es... gracias al browser use que llamamos, que es que la gente tenga la capacidad de utilizar un navegador, por ejemplo, hay algunas empresas que que es lo que vamos a hacer ahora, para que Gurusub se conecte con ellos, tienen que desarrollar endpoints. Y entonces, por lo que te decía, sí, vale, lo metemos en cola y dentro de un mes, cuando libera mi equipo técnico, te podrán desarrollar esos endpoints. Entonces, lo que estamos haciendo es que algunas acciones no sean endpoints, sino sean utilización de navegador, y lo que hacen es que se loguean en el dashboard interno de la empresa y hacen tal. Eso, de momento, no lo tenemos probado con ningún otro cliente que no sea GuruWalk. Seguimos en fase alfa. GuruWalk es nuestra fase alfa, por así decirlo. Y ahí lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, cuando un usuario que hace free tours y dice, oye, no voy a poder ir al tour, pues antes lo que se le decía, se le contestaba desde GuruSub diciéndole, oye, mira, aquí en esta URL puedes cancelar. Cancelar es bueno porque liberas disponibilidad para otras personas y tal. Pues es la realidad que muchas personas no cancelan y esa plaza se queda ocupada. Entonces, yo le pedí a GuruWalk que me desarrollasen ese endpoint y me dijo Abel, que es el Head of Product, ¿vale? Entra en cola y cuando podamos lo haremos. Y entonces pensé, ¿y si hacemos un agente que se loguea en el admin de GuruWalk, busca en la parte de cancelaciones, coge el email del cliente, lo pone y le da el botoncito de cancelar y luego le dice, oye, ya te he cancelado? Pues eso fue una prueba de concepto que hicimos, funcionó extraordinariamente bien y ahora tenemos un agente que lo que hace es ejecutar la acción, que levanta un navegador, hace todo eso y se cierra el navegador. Entonces, GuruWalk ya no me tiene que desarrollar el endpoint de cancelaciones. ¿Qué pasa? Pasa un poco lo mismo que el MCP. Es algo súper potente, pero hay variabilidad. Entonces, siempre va a funcionar mejor conectarnos vía API, pero hasta que GuruWalk no saque esos recursos, yo ya le estoy aportando valor desde el día 1 simplemente habiendo creado esto. Entonces, intento restar todavía más fricción al iniciar el producto, al probar GuruSub directamente. Qué guapo. Está claro que las APIs aquí o espabilan. O sea, no, porque si MCP y si el protocolo MCP y el Browser User Agent de Anthropic es de Anthropic, ¿no? Sí, es de Anthropic. Bueno, Browser Use es más genérico, es un concepto. Lo que sí que es MCP es de Anthropic. En Browser Use hay varios que se pueden utilizar. Pero, por ejemplo, el de ChatGPT, que saca el Operator, que el Operator es la feature producto de tal, que por debajo tiene... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Browser Use Agent de ChatGPT. No. ¿Cómo se llamaba esto? Ahora te lo digo. Operator y no sé cómo le han llamado. No sé cómo le han llamado la tecnología.
Operator, creo que la llama Operator. Sí, no tiene mucha Operator. gracia. Operator es el productillo ese que lanzaron. Es el productillo. Que para mí, eso, yo no lo he probado mucho, sí que lo probé en su momento, me pillé la cuenta de 200 pavos, hicimos las pruebas, pero gracias a eso me dio la idea de hacer lo mismo, pero llevado a lo nuestro. Entonces, bueno, 200 euros, pero ahora lo tenemos metido dentro del producto. Mola. Entonces, vamos a crear una acción, sí. ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que las acciones pueden ser asociadas a los agentes. Hay acciones que pueden ser buscar en Internet, otras que pueden ser directamente, como vamos a hacer, por ejemplo, darle la información sobre el Pokémon que estábamos consultando. Entonces, aquí lo que hacemos... Esto digamos que es la parte vieja, por así decirlo, que utilizábamos en GuruSoup, que era... a ver, déjame un segundo, estoy copiando la URL de la acción. Era conectarnos vía endpoint vía API, ¿vale? Pero aquí dentro, cuando configuras Hotspot y pones el token, que es lo que te decía que no lo tengo a mano, que ahora vemos otro caso, aquí aparece el MCP de Hotspot y ya te puedes conectar a Hotspot sin hacer esto. Y esto es una auténtica barbaridad. Ahora lo vemos otro caso de uso y te va a flipar. Vale. Entonces, aquí lo que hacemos es crear la acción. Por ejemplo, vamos a poner get Pokémon info. Aquí le ponemos un poco la descripción de cuándo cómo el LLM tiene que utilizar esto. Se usa esta acción para obtener las habilidades de los Pokémon, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, esta es la parte que más potencia tiene, que es un poco tecniquilla a día de hoy, tenemos que cambiar un poco la interfaz, que es la de sustituir estas variables por variables que va a rellenar el LLM de la conversación, ¿vale? Entonces, si yo creo aquí estos action parameters, ¿vale? Yo aquí directamente le pongo una instrucción, esto es un mini prompt que le pongo al LLM sobre cómo tiene que obtener esta información. Entonces, esto es transformador, porque esto te permite todos los problemas normalmente de comunicación de servicios o de humanos con servicios, es el cómo transfiero esa data a X cosa. Porque si yo te digo mañana, tú no puedes hacer un endpoint, una petición a un endpoint poniendo literalmente mañana. Tendrás que poner 15 de abril, pero cuidado, que no podrás 15 de abril, pondrás 2025-04- tal. Entonces, eso es lo que consiguiéramos con los LLMs en este caso. Entonces, por ejemplo, Pokémon es el nombre del Pokémon que te pregunta el usuario en minúsculas. Sí, o sea, es como una forma de hacer mejor una API request. Sí. Y además que lo chulo es que el LLM toma partida en esto. Por ejemplo, esto es normalización de datos, pero yo le digo, si el usuario no te lo ha dicho, se lo debes preguntar, por ejemplo. Vale. Entonces, si yo ahora le hubiese mandado un correo y le hubiese dicho, que no es el caso, si quieres lo hacemos en otro, le digo, dame información de un Pokémon. Pues el LLM, la inteligencia artificial, te va a decir, no, hasta que no me digas, o lo va a decir un poco mejor, pero el resumen es, hasta que no me digas el Pokémon, yo no puedo ejecutar esta acción. Y entonces directamente va a obtener ese dato y después de eso lo va a utilizar. ¿Vale? Entonces, aquí hay una especie de tester para ver que esto ha funcionado bien, que lo deberíamos probar antes de hacer los test parameters son como lo que le llamaríamos que el otro día había un podcast que se entrevistaba al CPO de OpenAI, que eran los evals, que son como los unit test antiguos, pero con LLMs, ¿o no? Realmente no. Los evols nosotros los tenemos internamente para validar diferentes features que vamos lanzando, pero no los tenemos aquí visibles. O sea, los parámetros son como la forma en la que el LLM va a transformar el lenguaje natural en algo más lógico que va a utilizar una API, que luego a la vez es lo que hace el MCP, ¿vale? Entonces, digamos que este es como el MCP que hicimos en GuruSoup antes de que los MCPs existiesen, ¿vale? Ok. Makes sense. Entonces, ahora hemos creado ya la acción y lo único que tenemos que hacer es a este agente darle la acción que acabamos de crear, que es get Pokémon info, y le ponemos aquí abajo, por ejemplo, si el usuario te menciona un Pokémon, puedes usar la acción get Pokémon info para contestar en HTML, yo qué sé. O sea, podemos poner lo que queramos. Y entonces ahora vamos a esta consulta que ha hecho el usuario y le volverás a hacer de nuevo que la vuelva a contestar, ¿no?
Y esto lo que hace es que, bueno, la siguiente consulta que hagamos nueva, directamente ya tendrá todos estos cambios y triaje sabrá que tiene que asignar a esta gente para contestar, esta gente sabrá que tiene que hacer una petición a un endpoint para contestar y con la respuesta de la petición directamente generaremos la respuesta. Aquí donde está ahí hay un botón que pone switch. ¿Esto el switch es para switchar a un humano o cómo es esto? ¿O es No, switch de agentes. O sea, esto es otra obsesión que yo tenía ¿Y el humano muy dónde tocha. aparece aquí? Pues Bueno, en la configuración de lo que estamos hablando. Vale. Por ejemplo, aquí el agente ha ejecutado la acción getPokémonInfo, ha obtenido el nombre, la ha parseado como queríamos, que lo ha hecho en minúsculas, que es lo que necesita la API. En este caso es un ejemplo muy tonto, pero podrían ser fechas, números, Ok. tal. Y ha obtenido la respuesta que le da la API, que es toda la información sobre Pikachu, sobre todas sus habilidades. Y entonces aquí en la respuesta, pues directamente ya no ha contestado el LLM con la información que él tiene, que puede ser correcta o no, sino que formatea una respuesta basada en eso, incluso te añade una imagen que en algún sitio en la petición habrán imágenes. Bueno, la petición es inmensa, la verdad, súper larga. Claro, esta es la petición de la API que le has pasado, es la URL esa. Sí. Entonces, está guapo. el humano lo que hace es crear los agentes, dar de alta las acciones y luego, sobre todo, que esto está guay porque es un orquestador de agentes, de acciones y demás, pero la magia un poco sucede cuando esto está listo para enviar, ¿vale? Cuando aquí tenemos dos métricas importantes que utilizamos para afinar el sistema, que son similaridad y accuracy. Similaridad es el porcentaje, es el average de modificaciones que se realizan en los textos por cada agente. Entonces, si el average es alto, significa que la gente genera un texto que luego el humano tiene que retocar, lo cual no es lo ideal. Y entonces te flagueamos que el agente es correcto, pero la generación que hace no es correcta. Investiga si es porque la información que viene desde la API no es la correcta o puedes cambiar algo del prompt. Y el otro, el accuracy, es el porcentaje de acierto que realiza triaje a la hora de asignar esa problemática a un especialista. Si ese accuracy es bajo, significa que triaje está haciendo una mala labor de asignación y te ponemos ahí cuáles son los agentes que entran en conflicto y cómo puedes mejorarlos. ¿Vale? Entonces el sistema con esas dos métricas ya te va un poco flagueando. Esta agente te funciona muy bien, pues entonces lo que puedes hacer es automatizar este agente porque te funciona bien 9 de cada 10 veces y eso significa que a final de año te has quitado 15.000 mensajes de encima. Este otro funciona mal y te decimos los motivos por los que funciona mal para que lo corrijas y funcione bien. Entonces, esa es la labor del humano. Yo tenía siempre la obsesión con que no quería hacer un inbox en el que se gestionasen tickets entre personas y demás. Y si te fijas, que es un poco lo primero que me has preguntado, aquí no hay personificaciones de es Víctor el que entra o es Lorena la que entra o tal. Hay una cuenta por empresa y hay una persona dentro de esa empresa. Y yo, el objetivo un poco es que GuruSub sea gestionado por una persona y que GuruSub gestione toda la atención al cliente, sin necesidad de tener un equipo grande de atención al cliente. Entonces, es un poco nuestra obsesión en esto y es lo que nos hace sobre todo diferentes de Zendesk, Intercom y demás, que ellos crecen y escalan por número de asientos que pagas dentro del software y nosotros tenemos un coste fijo y cobramos por número de respuestas enviadas, por ejemplo. Qué guapo. Sí, siendo más baratos. Felicidades, Víctor y todo el equipo, porque mola muchísimo esto que estáis haciendo. Claramente la visión yo la comparto, ¿eh? La visión de producto es esta. Y la comparto 100%. Tío, ¿algún caso real que podamos compartir, que puedas compartir donde nos expliques qué acciones ha creado esa empresa? ¿Cómo están gestionando los threads diariamente? O sea, porcentaje de accuracy. ¿Algún claro ejemplo de alguna compañía? Que no hace falta el nombre, pero quizá el sector sí, ¿sabes? Sí, por ejemplo, GuruWalk, que ahora nos metemos si quieres y le echamos un ojo incluso a la cuenta. Hay partes que no te comparto, que son las direcciones de email de los clientes, pero sí que nos metemos en los agentes y mando yo uno para que veas cómo generar respuestas y demás. Y otras empresas, pues tenemos SaaS, tenemos empresas de, por ejemplo, más no tan grandes de, por ejemplo, gestión vacacional. ¿Qué más? Estas, por ejemplo, estas de gestión de vacacional, con esta ya me sirve. Estas principalmente tienen típicos threads de que tienen WhatsApps, correos, mensajes de Airbnb. Ambos, por ejemplo.
Y mensajes de mira, sí, es un buen caso, se nota que, que algo conoces. Ellos, por ejemplo, no. Cogen, cogen los alojamientos y los publican en todas esas plataformas, ¿no? Entonces, los huéspedes pueden mandar correos electrónicos, o sea, no mandan correos electrónicos, sino que mandan chats a Airbnb o a Booking, ¿no? Pero Eso a es. esos chats a ellos les llegan por email. Entonces, GuruSub se conecta a ese email, genera respuesta y tal. Entonces, al cliente se le devuelve directamente en Airbnb y en Booking a través de email, por ejemplo. Luego otros, cuando tú haces el booking, te envían un mensaje de WhatsApp y te dicen, aquí tenemos GuruSub para que te conteste las dudas. No lo hacen así, sino que lo hacen un poco más brandeado. Entonces, un caso muy típico, por ejemplo, es que el huésped llega al alojamiento y le dice, oye, no encuentro la clave del wifi, ¿vale? Y esto es lo potente de lo que te estaba diciendo. En una atención al cliente normal, lo que haría una persona es, si no han seguido el seguimiento, le preguntaría, vale, ¿dónde estás? ¿Cuál es el alojamiento en el que te estás quedando? Tal, no sé qué. Y te dice, pues el de la calle, no sé cuántos. Perfecto. Entonces, esa persona se mete en el CRM, obtiene la clave del wifi, escribe un mensaje y se lo manda. Aquí nosotros lo que hacemos es que cuando alguien dice no encuentro la clave del wifi, pues directamente localizamos tu número de teléfono de la conversación de WhatsApp o tu número de dirección de email, hacemos un endpoint al sistema de gestión de reservas, localizamos el booking que tiene esa persona asociada, localizamos el alojamiento y entonces te vas al campo que tiene la clave del wifi. Entonces cuando alguien te dice no encuentro la clave del wifi, al segundo recibe la clave del wifi por móvil o por email. Entonces es como, es el end-to-end en el mínimo tiempo posible, que el mínimo tiempo posible son eso, son entre 1 y 10 segundos es lo que solemos tardar. Pero en este caso has tenido que crear un agente que se llame Wi-Fi Key, Sí, ¿no? sí, especialista en resolver las preguntas sobre el Internet del alojamiento, por O sea, ejemplo. hiperespecialistas, ¿eh? ¿Cuántos Sí. agentes puede tener una empresa de estas? ¿Qué puede tener? ¿30, Yo, por 40? ejemplo, no menos, lo que te digo, GuruWalk con sus 22 agentes gestiona medio millón de tickets 22 al año. agentes, ¿eh? Sí, Joder. que si quieres hago eso, Sí, dejo sí. de compartir, me lo veo en Perfecto. GuruWalk y Sí, así perfecto. no liqueamos ningún dato de ningún cliente. Sí, mejor. mientras te lo que es el Guru Walk. Tío, es bastante interesante, muy interesante, yo creo, hacia dónde. Yo la forma que estoy viendo de productos que han nacido como nativos IA es esta. O sea, se parece mucho a lo que nos estás enseñando. Y también se ve una diferencia entre productos que no han nacido IA native y han integrado la IA con interacciones de, no sé, generación de texto mejor con IA, generación de alguna acción del producto y mejorar este libro en blanco o lienzo en blanco, como se llame, perdón, con IA, ¿no? Entonces, pero hay bastante diferencia, y aquí yo creo que está la propuesta de valor y el mode real de una empresa nativa de IA que nace ahora, es esta, de que tú ya empiezas haciendo el producto pensado en IA y optimizado en IA, no al revés, ¿sabes? Y esto parece una tontería, pero cambia bastante la jugada. Sí. No obstante, o sea, no es fácil ni una cosa ni la otra. El otro día, por ejemplo, también vimos un caso de cómo Ben Bright en el podcast está creando los eventos, está haciendo la parte de creación de eventos de Ben Bright con IA. O sea, ya ves, empresas muy tochas que están integrándolo, pero claro, es diferente. O sea, no están pensando en un formato agente, o sea, es más difícil. Pero bueno, mola. Sí. No, ellos tienen sus problemas, que es sus procesos establecidos, cómo los adaptamos, cómo tengo un equipo que va a hacer la innovación y otro equipo que va a mantener el legacy y tal. O sea, es muy diferente. Nosotros, cosas buenas que tenemos, que cuando en cada pivot hemos tirado el código abajo y lo hemos vuelto a levantar. Entonces, ¿Sí? nuestra code base es bajísima ahora mismo. Somos muy, muy rápidos porque es que tienes que tocar Ya. 3 cosas cada vez que metes. Para meter los MCPs es un día de trabajo. Luego es un día de refactor cuando ya hemos validado cómo funciona y luego ya es probar contra el cliente. Probamos contra GuruWalk primero, luego hay otros clientes que quieren probarlo y en menos de una semana hemos sacado una release que, lo dicho, que es equiparable a los 10 años que lleva Zendesk o Intercom creando su marketplace. Entonces, claro, nosotros vamos a toda mecha ahí en esa parte y es gracias a tener eso, codebase muy pequeñita y ser capaces de pivotar súper rápido y tal. Y es nuestro principal mode, mantenernos pequeños en ese aspecto. Al menos a Qué día bueno. de hoy. A futuro serán otros. No, muy bueno, muy bueno. Mola, papel y boli, papel y boli, yo creo que estamos todos papel y boli apuntando cosas. Toda la gente que esté haciendo producto ahora mismo con IA, yo creo que esto le va a servir muchísimo. Después también te preguntaré, cuando acabemos esto también, que seguro que ya es la respuesta, de model agnostic, pero ¿qué tipo de modelos estáis usando y
cuáles performean mejor en qué tipo de acciones y eso. O sea, eso también me gustaría entender. Sí, te lo contesto ya si quieres mientras entra, porque he mandado un par de ejemplos mientras van entrando. Súper. Nosotros somos model agnostic, aunque la realidad es que luego no lo practicamos. Técnicamente estamos preparados para ello. El tema es, nosotros utilizamos, después de los pivots, ¿no? Yo empecé, además esto es como parte de mi historia, ¿no? Yo en enero de 2023, cuando acababa de salir ChatGPT un mes antes, yo empecé a utilizar LangChain, que en aquel momento no conocía a nadie en España que utilizase LangChain. Y había una persona en la otra parte del mundo, que era un chileno que se llama Daniel Ávila, que es el creador de CodeGPT, que es una startup que lo está petando una locura, y era para mí la otra persona en el mundo que conocía lo que era LangChain. Nadie conocía eso. LangChain en ese momento, perdón, Víctor, era el open source. Sí, era open source y solo existía LangChain. Solo hacía y no estaba la cosita productizado. pequeñita. No había LangGraph, no había nada. Langsmith, no había todos los productos alrededor de LangChain productizados y ya con un modelo de negocio. O sea, era un repo que estaba pillando tracción, pero que a lo mejor tenía 200 contributos, que es una barbaridad. Pero claro, es que ahora tiene como 15.000 contributos o 20.000 contributos. Bueno, en aquel momento, pues eso, era todo campo, ¿no? Entonces, en ese momento, LangChain venía a suplir una necesidad muy grande, que era que era muy difícil comunicarse con OpenAI si lo querías llevar a producción. Nosotros estamos empezando a hacer los primeros approach de lo que luego se convirtió GuruSup y necesitaba un framework para ir más rápido. Entonces metimos LangChain. Luego LangChain en un momento dado, como creció tanto, tuvo un problema muy grande, que es que empezaron a fragmentar su repo y cada vez que queríamos cambiar de versión era un dolor. Entonces dejamos de utilizar LangChain y empezamos a utilizar nuestro propio framework. Y después de eso llegó Pydantic AI, que Pydantic es un validador de modelo de datos en Python. Ya han sacado su propio framework de gestión de agentes y para nosotros ha sido la panacea, es lo que mejor funciona ahora mismo y es súper desconocido. ¿Cómo se llama este, perdón? ¿Cómo se llama? Pydantic con Y sería Pydantic AI. Vale. Entonces, este es súper desconocido y se lo recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo porque es una auténtica barbaridad todo lo que se puede hacer con ellos, súper rápido y demás. Entonces, lo vamos a poner todos estos frameworks... Este. Gracias, porque le vas a ayudar a un montón de gente. ¿Es open source también esto? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y además tienen luego un sistema, han metido de ¿cómo se llama? De login, o sea, de logueo, de tracing de logs de la aplicación y funciona muy bien. Vale, entonces, lo que te estaba diciendo, nosotros utilizamos desde siempre frameworks para hacer las peticiones a la API, lo que te permiten los frameworks son ir más rápido y luego estandarizar las consultas a los diferentes modelos. Entonces siempre hemos estado técnicamente preparados para poder cambiar de modelo. Pero la realidad es que desde el primer día hemos trabajado con OpenAI y nos ha funcionado súper bien. Mira que yo soy una persona que prueba todos los modelos, para programar utilizo Claude, tal, pero para generar respuestas, las traducciones y todo eso, OpenAI en sus modelos los más nuevos son los que mejor nos han funcionado. ¿Cuáles? Entonces, pues ahora mismo es GPT-4o, utilizamos 4-5, que es este que salió hace un tiempo que no terminó de encajar, nos funcionó un poquito mejor, pero nos aumentaba el coste por 35 es caro, y entonces ese caro. Poquito mejor por 35 no nos valía, ¿no? Y nos quedamos en 4o. Entonces hacemos una combinación de GPT-4o mini, alguna vez en algún punto de la aplicación utilizamos O1 seguramente para la sugerencia de agentes y luego el resto es GPT-4o, por ejemplo. Entonces, sí, pues somos agnósticos y podemos utilizar cualquiera, pero la realidad es que la practicidad nos lleva ahí. Y además, al principio hacíamos una cosa que también cambiamos el modelo de negocio, que es que nosotros cobrábamos al cliente lo que costaba la plataforma, pero el coste de inteligencia artificial lo pagaba el cliente, porque ponía su API key de OpenAI directamente en nuestro producto. Y con el paso del tiempo, yo me di cuenta, hablando con Daniel Ávila, que tiene una startup muy grande que utiliza muchos LLMs y con otros grandes players en este aspecto, que cuando llegas a ciertos números puedes negociar los costes directamente con los providers. Entonces empecé a tener un poco la visión de centralizar todo el gasto en nuestra cuenta propia de GuruSup y centralizarlo en OpenAI para llegar a unos límites de gasto que te permitiese ir con fuerza a negociar con ellos para bajar costes y tener más margen. Y estamos haciéndolo, estamos ya en eso porque ya estamos desde hace ya... Claro, nosotros en 2023 ya nos gastábamos 2.000 euros al mes en API. Entonces, desde hace tiempo estamos ahí con números muy buenos y podemos empezar a negociar con ellos y demás. Entonces, ¿cuánto estás gastando, Víctor, al mes en OpenAI? ¿Se puede decir? No lo sé. O sea, si te digo con sinceridad, no lo sé. Sé que estaremos haciendo...
Es que, claro, por cada ticket que contestamos, a lo mejor estamos haciendo 7 8 llamadas al modelo, contestamos más de 100.000 tickets, pues es que estamos haciendo más de 1 millón de peticiones a OpenAI al año. Al mes, perdón, no al año. Es una locura. Aquí, tío, aquí te quería preguntar, no sé si lo has hablado también con gente del sector. Yo hablando con gente del sector me ha dicho que evidentemente, que la manera top es hacer lo que has dicho tú, de centralizarlo en tu cuenta y puedes negociar, pero no nos olvidemos que muchas de las compañías yo lo que estoy viendo es que están sacando margen a esto. Es decir, aparte del coste fijo que comentabas tú, se aplica yo he visto hasta un por 2x del coste que a ti te cuesta en OpenAI. O sea, que aplicas un margen de beneficio tuyo como GuruSup por hacer este servicio respecto a la API request. O sea, que también hay de esto. No sé en vuestro negocio y en lo que sea si se puede hacer así, pero yo esto lo he visto. Sí, hay empresas que lo hacen. Nosotros al principio no tiramos por esa vertiente y a día de hoy no lo estamos haciendo, aunque puede ser cuando intentemos un poco, porque ahora mismo vamos más a seguir creciendo en funcionalidades e identificar por qué los clientes no quieren trabajar, porque alguien me dice que no y cómo con producto voy a resolver ese no y voy a transformarlo en un sí. Entonces, cuando mi problema sea upscaling, aumentar ticket medio, facturar más, pues entonces intentaremos hacer otras cosas de estas, ¿no? Pero ahora mismo queremos ser baratos y que no haya fricción en utilizar GuruSup y empezar a crecer así un poco más orgánicamente y demás. Buenísimo, buenísimo. Pues he mandado un ejemplo, pero no ha sido un ejemplo muy bueno, entonces lo he vuelto a mandar, ¿vale? Si quieres te voy enseñando los agentes que tenemos creados y ahora vemos los ejemplos. Perfecto. Sí, esto nos va a ir bien también para entender lo que decíamos antes, ¿eh? O sea, una empresa que gestiona más de 500.000 de tickets al año. O sea, así es como se gestionan 500.000 de tickets al año con agentes de... Sí, o sea, realmente nosotros en GuruWalk utilizamos 2 cuentas diferentes también, porque como tenemos cercanía podemos jugar a esto, ¿no? Entonces tenemos una cuenta que es por donde nos entran todos los emails, que pueden ser contestaciones a emails automáticos o pueden ser aperturas de emails nuevas, y luego todo lo que nos entra por WhatsApp, que al final en GuruWalk lo que pasa es que cuando alguien hace un booking, directamente por WhatsApp se le manda la confirmación del booking, por ejemplo. Vale. Y a esa confirmación del booking escriben un montón, siempre con problemas de quiero cancelar o me gustaría moverlo a otra hora o al final no voy a llegar a la hora, voy a llegar 15 minutos más tarde, esperadme, o estoy en la calle, este es el que más dolor causaba para GuruWalk y con personas no se podía contestar, estoy en la calle y no encuentro el guía, ¿dónde está esto? Entonces aquí, gracias a que ahora somos automáticos, porque una persona que está en la calle es la hora de inicio del tour y no ve al guía, si tú le contestas 15 minutos tarde ya ha perdido el tour. Y contestar en 15 minutos un soporte como GuruWalk es imposible. Necesitaríamos 100 personas para hacer eso. Y gracias a los agentes le puedes contestar en 10 segundos, le puedes decir cuál es la dirección en la que está el guía, dónde está el punto de encuentro del tour y se lo puedes mandar con enlace generado por Google Maps, que lo pulsa y directamente le lleva al sitio. Y esto a los 10 segundos de que alguien te dice, oye, que no encuentro el guía, toma, está aquí. Entonces, eso es resolver problemas de producto muy grandes que de otra forma no se podía hacer. Qué bueno. Entonces, estoy leyendo los títulos ya y se entiende bastante. Nosotros eso, tenemos 2 cuentas, ¿vale? Una cuenta de email y una de WhatsApp. La de WhatsApp es la que tiene un montón más de volumen y esta es la de email, pero que es la que lleva más tiempo funcionando y que tenemos más trabajada. Vale. Entonces, aquí lo que tenemos son los agentes que utilizamos, ¿vale? Mira, te he dicho 22, pero ahora mismo tienen 28 agentes, ¿vale? Okay. Aunque hay algunos creados que se hacen pruebas y lo que sea, pero no están conectados a Triage. Pero Triage solo tiene 28 agentes conectados y, por tanto, solo se puede derivar la conversación a esos 28 agentes, ¿vale? Ok. Entonces, Triage, por ejemplo, en este caso, tiene una acción que es User Information, que eso es que absolutamente a todas las consultas que entran por email, primero se va a la base de datos y se obtiene la información sobre quién es esa persona. Y en función a eso, se deriva a la persona, al agente especializado en eso, por ejemplo. Vale. Luego, por ejemplo, acciones. Walker needs to talk with a guru, este es el que te decía, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que nos manda un correo electrónico y dice, oye, estoy escribiéndole a la plataforma al guru y no me contesta. O al contrario, te dicen, oye, no voy a llegar al tour, tal.
Y entonces nosotros aquí tenemos diferentes formas de contestar, pero una es decirle, no estás hablando con una persona, no estás hablando con el gurú, con el guía, estás hablando conmigo, que soy la persona de soporte. Para hablar con el guía te dejo esta URL que te va a llevar a tu ventana de chat directamente para hacerlo, por ejemplo. Okay. Entonces por ejemplo, funciona bien, el 89% de las veces se asigna de forma correcta y tiene una similaridad del 100%. Entonces, triaje localiza bien, pues de eso, de 116 veces la ha localizado bien y 13 la ha localizado mal. Y en el 100% de los casos que se ha localizado, se ha enviado porque no se ha modificado nada en el texto. Entonces, aquí el humano lo que hace es eso, es repasar cuáles son los que están funcionando bien y los que están funcionando mal para ir afinándolos. Porque una pregunta, Víctor, aquí en los auto-reply no tiene tampoco mucho sentido hablar de accuracy, ¿no? Porque se envían directamente, el humano no corrige. Claro, el auto-reply digamos que entra en la segunda fase. Cuando ya el sistema, ya el generate draft está funcionando bien, se hace el auto-reply y lógicamente dejamos de tener en cuenta estas métricas, no se siguen generando por lo que tú dices. Al no haber una verificación, simplemente esto es como lo que tenía antes. Aquí solo contabilizamos cuando es generate draft. Mola. Tiene sentido. Entonces, oye, voy a meterme para que veas el caso vale, que he mandado yo. Bastante claro, ¿eh? Esto también te hace pensar que antes, o sea, yo creo que en la parte de agentes aplicado a empresas hay mucha parte de los automations, del mundo de automations que está bastante jodido, ¿no? O sea, el mundo de Make, Zapier, todo eso está bastante jodido porque le ganas un grado de libertad a todas estas tools que podías hacer un Frankenstein de, vale, cuando recibo un correo de una persona que se ha quedado en la calle, después envíale al gurú que no sé qué, pero si el gurú no contesta, y hay como un flujo. Pero aquí evitamos esto, ¿no? Precisamente. Sí, totalmente. O sea, la lógica de negocio simplemente es una toma de decisión del LLM, en el que tú le dices si pasa esto, y eso lo haces escribiendo. Entonces, claro, es que te permite que la curva de aprendizaje es ninguna. O sea, porque al final todos sabemos decirle a otra persona que tengo al lado, oye, cuando pase esto hay que hacer esto, ¿vale? Y al final una herramienta no code, aunque esté hecha para ser sencillo, ya tiene una barrera de entrada, que es aprender a utilizarla y todo eso. Entonces, es que esto es la extrema sencillez. Vale, en este caso, mando ¿Este le has pasado un correo tú ahora, electrónico. ¿No? Sí, este lo has enviado tú ahora. Mientras hablábamos, hace 5 minutos. Okay. ¿Vale? Digo, quiero hacer un tour en Valencia en inglés. ¿Vale? Entonces, se asigna el agente Tour Availability Dispo, que es el agente que va a resolver a esta pregunta. Y entonces, esta agente tiene asociadas diferentes acciones. Una primera que lo que hace es localizar quién es esta persona, quién es Víctor@Gurusub, y obtener información. Esto voy a intentar pasarlo rápido, que hay información de base de datos. Sí, dale. Bien hecho. Y luego, vale, sería esta. Vale, en este caso no ha hecho la petición directamente a la API, al endpoint, y lo que le ha dicho es la respuesta del backup, ¿vale? Ha identificado que este usuario, por la información que viene directamente de la base de datos, no va a poder realizar el free tour. Y entonces nosotros tenemos una respuesta final que es que si, por ejemplo, no tenemos información en la API directamente, le dices que se meta a realizar el tour, a buscar directamente en la página web, ¿vale? Entonces, en este caso, directamente le dices al usuario, oye, pues puedes visitar la página web y puedes buscar ahí la disponibilidad y demás, porque no ha encontrado disponibilidad en base a lo que ha pedido el usuario, ¿vale? Entonces, es que el sistema te hace la petición de disponibilidad en tiempo real. ¿Vale? Está guay, Está muy guay. Y ahora, para terminar, te hago el ejemplo del MCP, que eso ya es... se te caen los calzoncillos al suelo. Como podéis ver, audiencia, es una demo bastante improvisada, pero yo creo que está guay para ver la realidad. O sea, cómo están usando la IA en producción, en productos digitales y en caso de Customer Success, que es típico caso jodidísimo por lo que comentábamos antes. No sé, yo creo es una masterclass de cómo están trabajando los agentes y cómo está trabajando la IA. O sea que mola. Mola. Vale, te voy a compartir. Estoy haciendo ya la esto del MCP, mientras encuentras esto. Claro, lo que decías tú antes, de que mucha gente, yo por ejemplo lo estoy haciendo como casos de uso muy concretos. Yo he probado, por ejemplo, el MCP de Cursor con Figma, que me ha ido muy bien. Pero como que no ha calado, ¿sabes? No me ha acabado de calar y sigo haciendo el formato screenshot. No sé. Sí. O sea, al final también hay que entender que está en una versión muy inicial y que va a cambiar muchísimo. Pero es que es una barbaridad.
En este caso, ¿vale? Me he cogido, he visto un ticket de hace 35 minutos que ha mandado un compañero del equipo y no sé si este es un número de verdad, a lo mejor sí. No Vale. tengo tantas viewers, no se va a liquear el número de teléfono tampoco. Entonces, él directamente le hace una consulta y dice, oye, ¿le puedes dar el número de teléfono vinculado a mi cuenta? ¿Vale? Entonces, el agente que tiene la acción Get User Information, que ahora le echamos un ojo, lo Vale. que hace es buscar por el número de teléfono, le hace la petición a Hotspot y Hotspot le contesta con toda la información que tiene de este usuario. Y entonces directamente contesta, ¿vale? Y genera Vale. la respuesta y se la mandamos, ¿vale? O sea, Esto, aquí. si lo, Sí. Sí, si no, lo no, perdón, llevamos al perdón. ejemplo de lo que hace el Get User Information, ¿vale? Sería esto. Aquí directamente haces creas el agente, como habíamos hablado, ¿vale? Aquí es que está cargando esto. Este es un Está haciendo el MCP. load. Este es un Sí. MCP. Vale. Ah, vale, ya sé por qué no está saliendo, porque tengo que entrar en otra URL, perdón. Déjame un segundo porque esto, como Sí. estamos terminando de desarrollarlo, accedemos a él a través de un dominio de beta, Vale. que la base de datos es la misma, pero el dominio es diferente. Claro, esto es bastante top, ¿eh? O sea, si se consigue que tú para retrieve, o sea, para saber el número de contacto de esa persona o información de hotspot de esa persona, solo mediante un email o un mensaje la puedas encontrar, Un email, un mensaje sin y un llamar a la prompt. API de hotspot, sin llamar a la API de hotspot. No, porque es verdad, no se está llamando al endpoint O sea, sí, se llama el endpoint, pero tú como usuario, como ni usuario no lo siquiera te ves. calientas la cabeza, claro. O sea, pero no como usuario de soporte, Sí, sino sí, como persona de programador. soporte, ¿vale? Sí. Me he Bueno, cambiado como de, persona de soporte mejor, sí. me he cambiado de entorno, ¿vale? Y ahora sí que aparece. Get User Information, y aquí estamos utilizando la acción de Hotspot, que en esta versión Vale. de beta nuestra tenemos browser, que es la que te decía, que tú aquí si pones browser puedes poner las reglas de tal, usuario y contraseña, se va a loguear y va a hacer lo que tú quieras, ¿no? Vale. O el MCP de Hotspot. El MCP de Hotspot tiene 200 endpoints metidos dentro del sistema, ¿vale? Entonces tú Hostia. puedes no seleccionar ningún endpoint o si lo sabes le puedes decir exactamente cuál es el que necesita utilizar. Y entonces Vale. en lugar de hacer una llamada a una API, directamente le escribes un prompt. Obtén los datos del contacto de, que esto es nuestra variable, así es como llamamos al destinatario, tenemos que hacerlo un poco más bonito. Sí. Puedes buscar por teléfono o por email, dependiendo de lo que sea este dato. Siempre debes devolver phone e email en la llamada, ¿vale? Entonces, simplemente con eso y conectándonos al MCP de Hotspot, el MCP va a hacer todas las peticiones y todos los filtros que necesite para realizar directamente esta acción. Entonces se acabó hacer las integraciones y demás. Entonces, claro, esto significa que cuando yo hago un onboarding ya no le tengo que decir a alguien, sí, para obtener este dato de Hotspot tienes que venirte aquí como era antes, ¿no? Tienes que poner aquí una URL, tienes que ir a acción parámetros por un parámetro, pasárselo por tal. No, es que ahora directamente lo que haces es poner un simple prompt en el que le dices qué información le estás pasando y qué es lo que esperas en la respuesta. Y eso directamente te contesta. Y además, me imagino que porque esto es una cuenta interna nuestra de pruebas, pero aquí había, a ver si lo encuentro, por si estuviese, aquí había una acción que será modificación de precio, vamos a echarle un ojo, porque aquí a lo mejor enseño algo que no debiera. Ah, no, vale, esto es HTTP request. Vale, esto es un escenario de make, que también utilizamos escenarios de make a veces. Teníamos otra acción que no era get user information, sino era update user information. Y entonces tú a un mismo agente, por ejemplo a triaje, le puedes dar las dos acciones get user information y update. Y entonces, por ejemplo, hacíamos las demos, mandábamos un WhatsApp y decíamos actualiza mi email, pon que mi email ahora mismo es este. Y entonces hace el get user information para saber con quién está hablando y después con esos datos te los cambia y los manda a Hotspot. Y lo mismo, son dos peticiones a dos endpoints y personas sin conocimientos, pero ya han llegado a un punto en el que ni siquiera tienes que saber no code, directamente con escribir este texto estás haciendo uso de los 200 endpoints que tiene Hotspot por detrás, estás configurándolo todo. Tío, yo me pregunto dónde quedan las compañías que nacieron muy al principio en el sector de sales y de IA, que una de sus propuestas de valor era mantener actualizado tu CRM, de la parte sobre todo de note-taking, la parte de... Tío, ¿dónde queda su propuesta de valor si es tan fácil? Porque realmente, claro. Ya es crear... Es que ya no es ni crear casi un agente, o sea, ya es a base de prompting. Sí. No tienes que hacer lang chains ni historias, casi. No.
Claro, o sea, yo creo que ese es el valor de GuruSup en este caso, y además nos lo dicen muchos clientes, que es muy fácil. Entonces, es darle una herramienta seguramente de las más potentes que existen en el mundo, que es la inteligencia artificial, de la forma más fácil posible, que es creas, te lo sugiere, le pones un ejemplo, tal, para contestar esto, y además, parte de lo que te decía de mis problemas, ¿no? Lo que estamos haciendo es hacer una especie de guía de configuración para cada cliente en base a la data que nosotros obtenemos. Entonces, yo te autocreo todos los agentes, pero te digo que para el agente 1 identifico que tengo que obtener tu información de 2 sitios diferentes. Entonces, te voy a precrear la acción de obtener esa información y te voy a poner todos los nombres y serás tú quien venga aquí y diga, no, ese dato lo cojo de Haspot, o ese lo cojo de Notion, o lo cojo de Airtable. Y yo incluso te creo directamente todos los prompts y demás, porque el prompt que utilizamos para Haspot es el mismo para Zendesk, Notion, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, tú como usuario vas a llegar, esa es mi obsesión en este aspecto, vas a llegar a GuruSup y vas a tener agentes creados, acciones creadas y simplemente vas a tener que decir, yo utilizo Haspot y pongo la API de Haspot y se acabó. Entonces, es lo que tú dices. Ahora mismo, gracias a los MCPs y lo rápido que es integrarse con cosas, el integrarse con cosas no es o sea, es valor, pero no es valor haber tenido todo integrado, porque ahora una empresa pequeña como la nuestra, Sí, sí. que llevamos 2 años, pero en el fondo, comparado con un Zendesk un tal, no es nada y al final nosotros aportamos el mismo valor que ellos en una semana. Pues el status quo se acaba de romper en ese aspecto y los marketplaces de integraciones tienen que estar sufriendo que flipas. Como por ejemplo, Zapier ya ha sacado su MCP, Sí, sí, claro. Make ha sacado su MCP, porque claro, ven que están tambaleándose, lógicamente. Encontrarán alguna otra cosa donde aportar algo más que ello y seguro que por la distribución que tienen y porque son gente muy lista lo van a conseguir. Sí, Pero tienen que hacer este esfuerzo. Ya no sirve. Las sí, reglas ya han cambiado. O sea, esto es lo guay. claro. Y esto es Eso es lo que lo mola. chulo que decías al principio, ¿no? Zendesk e Intercom son enormes y tienen más dinero que nosotros y lo van a tener siempre. Pero ahora mismo existen ventanitas de oportunidad de Sí, sí. disruptir y a lo mejor nunca lo conseguimos, pero hace 5 años esto era imposible que alguien como nosotros 100%. pelease contra un Zendesk. Y ahora existen posibilidades muy difíciles, pero existen cosas por las que podemos empezar a luchar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo chulo, Totalmente. que digamos que la IA es como que baja la competencia entre Sí, los grandes y los pequeños y lo aproxima un poco más. No muchísimo, pero un poco más. 100%. Oye, Víctor, llevamos ya casi 1 hora y media. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido muy guay la demo. Yo creo que interesante ver eso, ¿no? De gente que esté creando productos y esté integrando LLMs en producción, ver cómo lo están haciendo otros. Yo creo que está guay. Y más ahora que hay muy poca información y la gente, pues, creo que el contenido ahora tiene mucho sentido, más que nunca. Para entender estas cosas, ¿no? Y poder yo aprovechar tu know-how de hace 2 años y yo cuando empiece, ¿sabes? O sea, conocer estas cosas, o sea, que felicidades y no sé qué más te iba a preguntar, Víctor. Sí, última pregunta, ya la que hacemos siempre. ¿Qué recomendarías tú a gente que esté empezando ahora en producto? Iba a decir más que en producto, en el mundo de IA. O sea, ¿qué recomendaciones harías tú a esta gente? ¿En el mundo de IA o en producto? Es O en que claro, producto ya, con ya IA. no sé, porque ya no sé, pero yo estoy cada día cuestionando el rol del product manager y cuestionando cualquier rol de un equipo de producto. Creo que hay que estar muy, muy, muy seguro de que en nuestro sector está cambiando tanto, de que algo que creas hoy que va a pasar, a lo mejor en unos meses te lo va a joder un update de OpenAI o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, por Sí, eso sí, me cuesta hacer esta totalmente. pregunta ya. ¿Qué recomendaciones darías para entrar en producto digital, te diría, más Sí. en general? De lo que O sea, sea, trabajar de lo que sea, voy, pero producto. voy a focalizarlo, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de poner, que muchas empresas van a pasar por eso y lo van a sufrir. Yo creo que al final lo primero es, y esto duele decirlo, pero tener poco amor al código y poco amor a lo que has construido, porque dentro de 3 semanas puedes tener que tirarlo a la basura. Nosotros lo hemos hecho 3 veces y lo haremos la cuarta y la quinta si es necesario, porque el resto de personas seguramente no lo hacen. Entonces, no tengas tanto amor a esas líneas de código que al final son números y ceros, ten amor a las personas que están en tu equipo y te están
están ayudando a crear esto. Entonces, al final es entender punto. que va a aparecer OpenAI y va a lanzar algo que va a matar tu producto, pero si tú tienes el mejor equipo y eres capaz de moverte rápido, aprovecharás eso que acaban de matar y aparecerá otra oportunidad y podrás encontrar un huequecito en esa línea, ¿no? Muy buen Entonces, punto. desarrollar pequeñito, iterar muchísimo con un bajo coste, no a nivel salarial, sino bajo coste de desarrollo, de tiempos de desarrollo para intentar salir al mercado lo antes posible. Y sobre todo yo creo que esto es lo que hace muy, muy poca gente, validar con usuarios reales lo antes posible. Porque yo conozco de gente así, que he montado muchos eventos en la oficina y hablo con mucha gente, de gentes que llevan años o meses desarrollando pruebas de concepto y demás y no lo han probado con un cliente. Y probarlo con un cliente, o sea, si de normal el producto hay que probarlo con un cliente, con la IA ya flipas, porque la IA es conversacional y cada persona, ya no solo por regiones del mundo, sino personas en la misma ciudad, tienen formas totalmente diferentes de decir exactamente lo mismo. Entonces, la variabilidad que hay en este producto es inmenso. Entonces, yo te diría que hagas la prueba de concepto más chorra en 24 horas y con eso intenta conseguir los primeros usuarios, aunque sea atrayéndolos, pidiéndoles el favor de que lo usen y demás. Eso para mí sería el principio, el intentar reducir al máximo los tiempos y los costes de desarrollo y demás. Y luego, pues eso, no le tengas cariño al código, asume que vas a tirar partes de tu código frecuentemente e intenta moverte lo más rápido posible con tu equipo para poder aprovechar las verticales que se abren en el negocio. Qué bueno. Ya está. Víctor, no sé si estás de acuerdo, hay que enamorarse más del problema, ¿no? De solucionar el problema que toca adecuado y más ahora, ¿eh? O sea, ahora es como lo que en producto decíamos, ¿no? De solucionar problemas reales, ahora es como aún más claro. O sea, solucionar un problema real, ¿sabes? Y que habrá problemas que nadie está resolviendo porque ni siquiera se imaginaban que se podía resolver esto con inteligencia artificial o con lo que sea. Entonces, tiene que haber muchísimas oportunidades que ni siquiera estamos viendo, que dentro de un año diremos, qué obvia era. Pero habrá alguien súper listo que la habrá aprovechado. O sea que, bueno. Sí. Pues nada, tío, mil gracias por venir al podcast. La verdad es que ha estado súper guay ver exactamente cómo se está haciendo, cómo se está aplicando IA en producto digital. Y Víctor, muchísima suerte. Nos veremos de aquí un tiempo. Si quieres, hacemos otra entrevista de aquí un tiempo y veremos a ver cómo ha evolucionado. A ver si habéis hecho otro pivot. Si habéis hecho otro pivot, será seguramente para bien. Así que mola mucho, me mola mucho este feedback de cómo aplicar y cómo trabajar en producto ahora. O sea, me ha gustado muchísimo. Mil gracias, Víctor. Hasta otra. A ti, Dani. Hasta luego. Y hasta la semana que viene. Chao, chao.